Carlos. ¿Qué tal, Iván? Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes también en su casa. Claro, anuncios esperados por gran parte de la ciudadanía a contar del 1 de octubre. Mucha atención con lo siguiente, se van a implementar diversas medidas que eran parte del debate a propósito de lo que ha sucedido en la discusión pública con las restricciones por la pandemia del COVID-19. Se terminan quienes nos han acompañado por más de 2 años y medio desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Hablamos del uso obligatorio de las mascarillas. Pasa a ser recomendado, dice la autoridad sanitaria durante esta jornada acá en un punto de prensa del Palacio de la Moneda, en espacios cerrados, en el transporte público, privado, colectivo precisamente. Esto para evitar los contagios, pero se cambia la denominación, la obligatoriedad del uso de las mascarillas tal como las conocemos en todo el lugar. Solo se mantiene la obligación, mucha atención con lo siguiente, para la consulta en recintos de salud, sean públicos o privados. Es parte de la denominación que ha dado la autoridad sanitaria con una serie de medidas que les estaremos contando a propósito de este informe que a contar del 1 de octubre comienza este proceso de apertura inicial del país con esta flexibilidad desescalada, más bien ese es el término que han utilizado las autoridades para dar cuenta de las modificaciones a la estrategia sanitaria por la pandemia del COVID-19. La pandemia no ha terminado, se tiene por cierto más control de los casos, han bajado las cifras, se ha informado por parte de la autoridad, pero hay modificaciones sustantivas en las medidas que hemos conocido durante los últimos 2 años y una de ellas sin duda es el término del uso obligatorio de la mascarilla, tal cual lo conocemos. Pasemos a escuchar las declaraciones de la ministra sobre este tema en particular y continuamos desglosando las medidas que anunciaron durante esta jornada las autoridades acá en Palacio. Se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable en todas las personas, en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración, como es por ejemplo los eventos donde hay reunión de muchas personas y que se pueden aglomerar, como es el transporte colectivo público y privado, y ahí se mantiene como recomendación de uso de las mascarillas. Es un cambio cultural que nosotros queremos que permanezca en el sentido de que las personas que tienen síntomas respiratorios deben usar mascarilla porque eso ayuda a proteger al resto de la población y que en las situaciones en que uno esté en condiciones de aglomeración use la mascarilla para protegerse y va a ser como una recomendación. Ahora, respecto a lo que defina cada comunidad educacional, eso lo tiene que definir el Ministerio de Educación. Claro, es un cambio cultural de hábitos porque yo les decía, son más de 2 años que hemos utilizado este insumo desde que llegó la pandemia a nuestro país y lo escuchaba en la declaración al final. El tema del criterio de los establecimientos, imagino para los padres y apoderados que se están haciendo esa consulta, va a quedar al criterio de las comunidades educativas en previa coordinación con el Ministerio de Educación. Esa bajada aún no se hace, pero lo cierto es que la norma y la recomendación de la autoridad sanitaria de la obligatoriedad de la mascarilla propiamente tal se termina a contar del 1 de octubre. Yo les decía que no fue el único anuncio que hizo la autoridad durante esta jornada. Otro de los puntos que también ha llamado la atención y que también estaba en el debate en semanas anteriores por parte de especialistas y también del debate público era el tema del pase de movilidad. Se va a suspender el pase de movilidad, todo esto en línea con otra medida que se anunció durante esta jornada, que es la vacunación. Se va a anunciar y se va a incluir en el Programa Nacional de Vacunación la vacuna bivalente, una vez al año para las personas de grupos de riesgo, particularmente que puedan sufrir mayores consecuencias con un contagio de COVID-19. Recordemos que es una vacuna que está testeada a propósito de la variante Omicron y que va a ser incluida en este Programa Nacional de Vacunación. Se suspende en definitiva el pase de movilidad, un insumo que había sido clave para controlar los aforos en espacios cerrados y para llevar todos los procesos de control de personas que ingresaban a distintos puntos desde que se inició la pandemia y se puso en implementación este certificado. Esto sin perjuicio de que va a continuar el proceso de vacunación, decían las autoridades, va a continuar este incentivo a los grupos rezagados y a las personas que todavía no han completado su esquema de inoculación, pero a lo menos se termina precisamente este insumo que había estado en el debate durante las últimas semanas. Hay declaraciones del titular de Salud, Jimena Aguilera, escuchamos al respecto. Estamos en las condiciones de pasar a partir del 1 de octubre a la fase de apertura del plan paso a paso, seguimos cuidándonos. Nosotros contaremos con una nueva vacuna, una vacuna que se incorporará al Programa Nacional de Vacunación, la vacuna bivalente de COVID-19, y esta será una estrategia de vacunación anual en la población vulnerable de forma similar
a lo que se hace con la vacuna de influenza. Esta vacuna es el primer país de Latinoamérica que va a empezar a ocuparla y por lo tanto comenzaremos esta vacunación en el mes de octubre a los grupos vulnerables, como ya mencioné. El resto de la población que no ha terminado sus esquemas habituales va a poder seguirse vacunando. En los vacunatorios vamos a tener disponibilidad de la vacuna para que todos completen sus esquemas basales. Dado que se incorpora esta nueva vacuna y que parte con un esquema de vacunación anual, ya no será necesario el pase de movilidad debido a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional, por lo tanto se descontinuará la exigencia del pase de movilidad. Claro, se descontinuará el uso del pase de movilidad, decía la ministra de Salud, junto a otras medidas que también yo les voy a comentar y que pongan mucha atención con lo siguiente, porque algo que también se había discutido a propósito de la baja, ¿no?, de los casos de la cifra de COVID-19 era el tema de los aforos. A contar del 1 de octubre se termina todo el país pasa a una etapa de apertura particularmente, y se terminan los aforos tanto en recintos abiertos y cerrados. Siempre la recomendación, por cierto, es que para los lugares cerrados hayan buenas fuentes de ventilación para evitar obviamente la inoculación y la carga viral eventualmente ante personas que puedan estar contagiadas en esos espacios. Se terminan los aforos y algo muy importante también para las personas que desafortunadamente contagian o se han podido contagiar con el virus de COVID-19, se termina el proceso de aislamiento que actualmente se había fijado en 7 días, se reduce a 5 desde la toma del PCR o desde el inicio de los síntomas. Son también las modificaciones que ha informado la autoridad durante esta jornada en esta desescalada. Es el término que he utilizado para renovar las medidas en torno a la pandemia del COVID-19. Otro de los puntos que también estuvo en la consulta acá en el Palacio de la Moneda dice relación con el tema de la alerta sanitaria. Se va a renovar hasta fin de año. Terminaba el 30 de septiembre y sin perjuicio que se están flexibilizando las medidas que yo les contaba, que escuchaban también las voces de la ministra. Se va a extender hasta fin de año para poder tener más recursos. Recordemos que la alerta sanitaria permite una mixtura entre sistemas público y privado, permite una inyección importante de recursos económicos para infraestructura, para todos los recintos, para poder controlar y tener más insumos para el control de la pandemia, y esto también da pie a que en un escenario de que puedan aumentar los casos, también la autoridad, y lo dijo también ahí en el punto de prensa la ministra, pueda dar pie atrás y que algunas de las medidas que hoy día se están flexibilizando, como el tema del uso de la mascarilla, incluso el tema del pase de movilidad, pueda retornarse en función del avance y el crecimiento de la pandemia en nuestro país. Hay declaraciones de eso, las escuchamos también. La alerta sanitaria no termina, la alerta sanitaria se renovará hasta fin de año porque justamente la emergencia sanitaria internacional aún no ha terminado. Nosotros estamos entrando a una nueva fase del plan, pero no hemos dado por cerrada la pandemia, y además todo el periodo epidémico, a pesar de que ahora estamos en un periodo no epidémico, en todo el país estamos con las cifras bastante bajas, ha significado un impacto en la red asistencial que permanece. Es decir, por ejemplo, esta disrupción que hemos tenido en la atención de salud, las listas de espera que han aumentado por el hecho que bajó la productividad durante los años de pandemia, son situaciones que tenemos que seguir enfrentando y para lo cual necesitamos todavía tener acceso a ciertas herramientas que facilitan la alerta y además que nos permite tener espacio de seguridad en el sentido de las medidas que estamos implementando y que podamos retroceder en caso de que ocurra cualquier inconveniente o que aparezca una nueva variante y que empiece a ingresar al país y genere problemas. Anuncios importantes, cambios sustanciales a cómo hemos venido acostumbrándonos desde el inicio de la pandemia en nuestro país y que, bueno, marcan hitos relevantes, yo les decía, con el término del uso de las mascarillas propiamente tal desde marzo de 2020, ¿no?, cuando se empezó a utilizar este insumo fundamental en todos los espacios. Hay flexibilidad, se termina el uso obligatorio, solo recuérdelo bien a las personas que nos están viendo hasta ahora, para el ingreso en centros de salud, sea públicos o privados, se termina el pase de movilidad, esto con el aumento, en definitiva, del proceso de vacunación y el establecimiento, ¿no?, de la vacuna bivalente en el Programa Nacional de Inoculación del país. Son parte de los anuncios, mucha atención a la información, a contar del 1 de octubre, estará todas estas medidas ya en conocimiento en todo el país, y también la recomendación es, por cierto, a seguirse cuidando y a aprovechar quizás esta flexibilización por parte de las medidas de la autoridad, que en ningún caso pueden hacer bajar la guardia, considerando que la pandemia sigue vigente, la alerta sanitaria se ha extendido, ustedes lo escuchaban también en palabras de la ministra, y estaremos muy atentos, por cierto, a la evolución de la pandemia que todavía, yo les decía, aún no termina en nuestro país.
Muy bien, Carlos, muchas gracias por la información. Nos queda pendiente entonces qué va a decir el Ministerio de Educación en relación al uso de la mascarilla en los distintos establecimientos educacionales, que lo dejó ahí pendiente la ministra de Salud. Que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Carlos. De todas maneras, el avance más significativo en términos